Apreciados estudiantes, reciban todos ustedes un saludo de paz y bien. Bueno, en esta oportunidad voy a presentarles este documento, el cual explica cómo debe de desarrollarse la entrega final de Proyecto 1. Se les recuerda que la entrega es este próximo martes a las 6 de la mañana. Deben estar ya instalando los módulos, porque a las 7 en punto arranca la presentación en el hall del bloque San Francisco. Ese documento se realizó en compañía del profesor Hernán Javier Benavides, quien es el coordinador, como ustedes saben, de la materia Proyecto 1. Entonces vamos a ver. Vamos a comenzar mirando el módulo. Aquí en esta imagen podemos mirar las dimensiones que tiene el módulo, el cual lo pudimos ver en Expo Arquitectura del presente año. Aquellas personas que visitaron el hall pues pudieron darse cuenta de cómo funciona este módulo. Y aquí miramos que se compone básicamente por tres partes: la parte 1, la parte 2 y la parte 3. A continuación vamos a detallar cada una de estas partes. Listo, entonces tiene un lado A y tiene un lado B también. Entonces ustedes deben armar la presentación de manera tal que la lectura se debe hacer de izquierda a derecha, ¿sí? Y aquí tenemos los componentes, la parte 1, 2 y 3, ¿sí? Y a la vez la parte 1, para entenderla, comprenderla, vamos a dividirla en dos partes, parte A y parte B. La parte 2 también en parte A y parte B, y parte C, perdón, en tres partes, y la parte 3 en tres partes también, A, B y C. Bueno, entonces vamos a ver los contenidos del módulo 1, la parte A. Bueno, lo primero que debemos hacer aquí es colocar el logo de la institución en la parte superior izquierda. Deben ustedes pedirle colaboración al señor del plotter, que por favor pues les colabore con esta parte. Y en la parte izquierda lo que van a hacer ustedes es un dibujo de la fruta figurativa, y en la parte derecha un dibujo abstracto, pero este dibujo ya debe ser con mucha riqueza, ¿no? No es solamente una abstracción sencilla, sino ya deben estar inmersos pues conceptos que ustedes ya conocen, ¿sí? O sea, debe ser compositivo, debe ser ordenada, mucha riqueza debe emanar, ¿no? Este dibujo. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración en el formato. En la parte de la derecha decía maqueta germen, se hace la corrección. Ofrezco disculpas, ahí realmente es un dibujo. La expresión es libre. Vamos ahora con la parte B. ¿Qué vamos a hacer en la parte B? Se compone básicamente de conceptos de composición en la parte superior y memorias de diseño en la parte inferior. Entonces vamos a comenzar primero. Se les recomienda que arranquemos por la parte inferior. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Ya van a ver por qué. O sea, eso es metodológicamente hablando, nos podría servir mucho. Para la fila de conceptos de composición, o sea, la inferior, deberán plantearse la siguiente pregunta: ¿qué conceptos de diseño, o sea, leyes de la forma, leyes dinámicas y variables, las que nosotros hemos visto en clase y las hemos practicado a través de los diferentes ejercicios, se utilizaron en la composición del parásito? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué conceptos de diseño se utilizaron en la composición del parásito? Indicar los conceptos más representativos. Entonces ustedes van a tomar van a hacer un dibujo, ya sea en planta o en fachada. Ustedes tienen que ver dónde es más pertinente, dónde se puede visualizar el concepto, los conceptos, y podemos identificar, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, una centralidad, podemos identificar axialidad y una simetría. Así ustedes, obviamente, estos son ejemplos muy conceptuales, ustedes lo deben hacer con mayor riqueza, mayor expresión. Esto es dibujado, o sea, no son fotografías. Y ya ubicamos entonces estos anteriores conceptos, centralidad, axialidad y asimetría, pues los dibujamos en la parte superior, es decir, conceptos de composición, pero que partan del dibujo conceptual de la fruta. O sea, es decir, este dibujo, el dibujo de la derecha, lo vamos a fusionar, por decirlo así, con los conceptos que se aplicaron al parásito. Entonces, por ejemplo, aquí centralidad, o sea, tiene que ser un dibujo de centralidad que parta del dibujo abstracto, ¿sí?
axialidad, que parte también del dibujo abstracto pero que se relaciona con el parásito, y asimetría. En la parte inferior hay que indicar los conceptos aplicados en la composición a través de esquemas sencillos con el contexto. O sea, miren, por ejemplo, aquí ya ustedes van a hacer dibujos a mano, esquemas, son esquemas, o sea, no son detallados, es como se dice lo más representativo del proyecto. O sea, recuerden que las memorias son muy esquemáticas, entonces en algunos casos, ¿no? Para este caso, pues sí tienen que ser esquemas. Y en cada esquema van a identificar la centralidad, la axialidad y la simetría, o sea, los conceptos que ustedes aplicaron. También pueden utilizar perspectivas o altimetrías o fachadas para identificar los conceptos, ¿no? En este caso, sobreposición. ¿Sí? Este es el ejemplo de Natalie Cano. El anterior mirábamos de Ángela Romo. Quienes son las respectivas autoras de los trabajos aquí que se tomaron como ejemplo, debido al material pues que se accedía, ¿no? Por los registros fotográficos, y los dibujos iniciales son de Duván Chamorro, entonces hay que dar crédito a los autores, ¿no? Bueno, contenido módulo 2. Entonces vamos a ver la parte A. ¿Qué encontramos aquí en la parte A? Aquí tomamos como ejemplo el proyecto de Marian, ¿sí? Y vemos aquí, por ejemplo, que se debe ubicar la maqueta del cubo elegida. O sea, recuerdan que hubo un ejercicio en la entrega donde tenían 3 cubos y que de los 3 se eligió uno para, pues, de ahí seguir con las siguientes etapas del proceso. Entonces aquí miramos, deben colocar ese cubo. Después, en la parte de abajo, deben colocar el de este elemento del cubo, pero ya en el campo de 15 por 15, ¿recuerdan? Y en la parte B deberán colocar el objeto, pero ya en la maqueta de 15 por 30, o sea, la maqueta de 15 por 30 que ustedes ya la tienen, ¿sí? Es posible que les sobre espacio en los formatos, entonces ustedes deben centralizar. Y la parte C es interesante porque ustedes van a hacer una memoria, ¿no? Y para este punto deberán responder la siguiente pregunta: ¿qué conceptos de diseño utilicé en cada una de las composiciones? Entonces, en el espacio asignado hay que hacer un esquema en cada una de las composiciones, ya sea en planta o fachada, identificar cada uno de los conceptos predominantes utilizando colores. O sea, se recomienda dibujos y el manejo de convenciones. Entonces, por ejemplo, aquí hago mis dibujos, ¿no? Esto es muy esquemático, insisto, o sea, ustedes lo tendrán que hacer con mayor profundidad, mayor análisis, mayor diagramación, estos efectos conceptuales de ejemplo únicamente. Entonces, por ejemplo, miren, la línea azul me indica un eje, la línea amarilla en este caso me indica una rotación, y los elementos verdes me indican un ritmo, que es la repetición. Ustedes ya identificarán los que utilizaron, si es jerarquía, sobreposición, yuxtaposición, fusión. O sea, ustedes ya son conscientes de sus conceptos de diseño que aplicaron. Vamos al contenido de los módulos, del módulo número 3. En la parte A, ustedes van a representar, van a colocar todo lo que corresponde con la planimetría del proyecto, correspondiente a geometría descriptiva 1, a cargo del arquitecto David Rivera. Entonces, los planos deberán realizarse en pliego, escala 1:100, y diseñar el respectivo rótulo. ¿Sí? O sea, ustedes en el rótulo pues deberán colocar elementos mínimos como el nombre, título, nombre del proyecto, de qué trata el plano, si es una o sea, el contenido, si es una fachada, si es un corte, ¿sí? Si es una planta, escala, ¿sí? Interesante el logo de la institución también, si lo pueden poner, pues genial. Aquí hay que mencionar que los planos se deben ubicar de esta manera, que cubrirán pues parcialmente, ¿no?, parte del campo de abajo, ¿no? O sea, de los renders de las perspectivas digitales, o sea, cubrirán, ¿no? Entonces no se preocupen, eso va a pasar. Entonces, para que por favor vayan colocando los planos de esta manera. En cuanto a las fachadas, a ver, las que ustedes consideren necesarias, ¿no? O sea, se sugirieron 4, pero pues ustedes
más acá abajo vamos a ver, si no hay tantas fachadas, pues lo compensan con cortes. Los cortes es muy importante ahí. Sí, bueno, fachadas pueden variar el número, pero en cortes sí es fundamental que hagan por lo menos unos 4, ¿sí? Para compensar si no tienen 4 fachadas. Entonces recuerden que en la fachada deben indicar el contexto, profundidad, o sea, de acercamiento, ¿no? Que es expresión entre lo lejano, lo cercano, línea de tierra, escalas humanas, niveles, fitotectura, árboles y el paisaje de fondo. Entonces vamos a ver a continuación este ejemplo, un ejemplo proyectual, ¿sí? Hipotético. Entonces miramos acá en esta fachada cómo se marcan los niveles, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver cómo es esa marcación de una manera más técnica. Se puede ver la profundidad, se puede visualizar el contexto, la escala humana, ¿sí? Hay que jugar con la expresión. Miramos este otro ejemplo, ¿sí? En la fachada miramos los niveles, la escala humana. Miren la parte derecha, o sea, bueno, la línea de tierra, y en la parte derecha miren el contexto que se visualiza así. Bueno, entonces miren cómo se marcan los niveles. En la parte superior izquierda, por ejemplo, el nivel 0 es por donde se accede y siempre se indica con más y un menos, y por lo general con 2 decimales. Entonces, como es el nivel más menos 0,00, así se va a indicar, ¿sí? Y una flechita donde indica dónde está el nivel, como se puede ver, ¿sí? En estos planos, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si por ejemplo sube 3 pisos, entonces ya no se utiliza el signo más o menos, sino ya más 3. Y si está soterrado es menos 3, ¿sí? Entonces deben manejar niveles, colocar árboles, paisaje de fondo. Bueno, las plantas. La cantidad de plantas que el proyecto tenga, incluida la de cubiertas. Es importante que hagan las cubiertas. Deben ubicar el contexto, importante ubicar el norte, dibujar elementos superiores con línea punteada, ¿sí? Para contextualizar el proyecto, que lo enriquezca, colocar niveles, diseñar el respectivo rótulo. Entonces retomamos el ejemplo, miramos que esta es una planta de cubierta, se puede ver la profundidad, la expresión, ¿sí? Aquí ustedes tienen que indicar la línea por donde pasa el corte, ¿sí? En este caso es un corte A', y la dirección por donde corta, ¿sí? Lo mismo en el sentido, ¿sí? Corte transversal, corte longitudinal y uno transversal, ¿sí? Miremos ya las plantas. Por ejemplo, miren que esta planta, miren que aparece punteada la estructura superior derecha, ¿sí? Entonces eso, y aparecen también los niveles, ¿sí? Entonces nivel tal, por ejemplo nivel 3, nivel 6, el que ustedes tengan, hay que marcar los niveles, ¿sí? Miren por ejemplo acá sigue, si mira lo punteado lo que está arriba, entonces no se olviden, ¿no? Los cortes, mínimo 2 cortes. Si tiene menos de 4 fachadas, compense con más cortes, o sea, lo que hemos hablado anteriormente. Se recomienda enfatizar en los cortes. Los cortes se deben realizar en los espacios de mayor relevancia o riqueza, ¿no es cierto? Bueno, los cortes deben mostrar línea de tierra, línea gruesa del contorno cortado, fitotectura, contexto, escala humana, niveles, línea punteada y paisaje de fondo. Entonces miramos en este ejemplo el corte, miren cómo está cortado, está la línea de corte, se ve con mayor grosor, y los elementos punteados, ¿sí? Entonces es importante, y colocar abajo, por ejemplo, corte A', y abajo escala 1/100. O sea, esto háganlo en los planos, no lo hagan en la mancheta, ¿sí? O también en la mancheta, pero colóquenlos en los planos, ¿sí? También es interesante, le da más riqueza. Miren por ejemplo el corte AA, aquí lo miramos, el corte AA, ¿sí? Entonces eso es lo que se está visualizando acá, ese corte, pues de alguna manera, ¿no? Es un ejemplo muy conceptual. Los niveles también van en los cortes, como habíamos hablado, con la flechita. Miren donde está el círculo negro, se está indicando cómo es el nivel, cómo se van estos cortes, van los niveles, tanto en los cortes y en las fachadas. Y la axonometría, la cual la sugiere el arquitecto David Rivera en medio pliego con contexto, escalas humanas y fitotectura, en caso de haber fitotectura, o sea, vegetación, ¿no? Podemos ver el contexto. No sé si ustedes se arriesgan a hacer sombras, sería interesante que le coloquen sombras. Por ejemplo, miren, en esa axonometría se puede ver el reflejo de la sombra del objeto en el contexto. Me encantaría que se arriesgaran y utilicen sombras, va a enriquecer mucho el volumen. Expresión, siempre expresión, sí, o sea, profundidad. Miren, por ejemplo, los árboles, sí, la fuerza en el trazo,
Escalas humanas abstractas deben utilizar. Aquí vemos una recomendada, la del módulo de Le Corbusier, la del centro, sí, porque el tener la mano levantada pues permite ver cómo se desenvuelve el objeto, el ser humano en el espacio, ¿no? Entonces es interesante. Vamos con la parte B. La parte B se corresponde a lo de expresión digital del arquitecto Mario Burbano. Pues como ustedes saben, deberán entregar un render, dos render exteriores a la vista del ojo humano, ¿sí? Es como si ustedes se paran en el andén y pueden ver un edificio, así, un ejemplo muy práctico, muy evidente. Y las vistas interiores también son a la altura del observador, pues son digitales. Aquí pues coloqué unos ejemplos manuales, pero deben ser digitales acorde a lo que pide el arquitecto Mario Burbano en su materia de expresión digital. Y vamos a la parte C finalmente. En la parte C, en la parte superior, deberán diseñar un logo en 3D que identifique el proyecto. O sea, pueden utilizar colores en el logo, ¿sí? El logo debe ser sencillo, para la vez creativo. O sea, todos los logos se caracterizan por ser sencillos, por lo general, ¿no? En diseño gráfico se ve eso. Deben capturar la esencia, es por decir, el arte simplificado, ¿sí? Debe tener, o sea, debe reconocer al proyecto, debe identificarlo de alguna manera, ¿sí? Es del proyecto el logo. Y lo colocan en la parte superior derecha. Y vamos con respecto a las memorias de implantación. Bueno, hay 3 recuadros. En el primer recuadro se va a realizar un análisis del sitio. Ahí se va a hacer una breve descripción textual del lugar indicando su carácter o vocación, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes realizaron, si es, por decir algo, el complejo bancario, la biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces en el Banco de la República, en el complejo bancario, entonces pues la vocación va a ser la lectura, va a ser la vocación es la cultura, y las actividades pues serán la lectura, ¿sí? Realizar artes, algunos dijeron pintar, estudiar, bueno, leer, en fin, pues son conceptos afines que ustedes ya lo tienen identificado. Entonces van a hacer esa descripción del carácter de la vocación del lugar, si es cultural, ¿sí? En este caso pues obviamente cultural, y el verbo que ustedes, la acción que ustedes determinaron en el documento. Indicar con esquemas dibujados del contexto, ya sean en planta o alzado, los elementos principales que influyeron en la composición. Vamos por ejemplo aquí, tomemos el ejemplo del Sebastián de Benalcázar, que se caracteriza por brindar espacios para la diversión, dijeron muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, la vocación del centro comercial sería en este caso por los espacios externos, por las plazotas externas, y afín al comercio, pues determinaron que es una vocación recreativa, de alguna manera, ¿sí? Para la diversión, el esparcimiento, ¿sí? Y algunos dijeron que la palabra para este caso es jugar. Entonces miramos aquí el contexto, que hay un eje fuerte con la plaza de Nariño. Entonces miren, hay diagonalidad, punto que indica el centro de la plaza, indicamos un punto, en este caso el monumento Antonio Nariño. La permanencia externa del centro comercial, pues la parte del acceso, ustedes ya ojalá hagan planos. Este es un ejemplo muy, digamos, una escala muy grande, pero ya deberán de, ojalá se acerquen más al contexto y podamos ver las diferentes elementos construidos y no construidos, ¿no? Como las plazoletas, los espacios donde ustedes realizaron la composición. Entonces en este caso la diagonalidad con respecto a la plaza marca un claro acceso, el cual se retoma para el proyecto portales y tales razones. Entonces, por ejemplo, dirán, esta diagonal me permite marcar el acceso, direccionar el acceso de la propuesta, porque hay una tensión urbana, hay una tensión en la ciudad muy importante. Bueno, ustedes ya determinarán cómo estos ejes, o sea, cómo los aspectos urbanos que identificamos, que es una aproximación urbana que ustedes están haciendo, me puede alimentar el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, los del pasaje Corazón de Jesús, pues es un eje muy fuerte, ¿sí? Que viene de la plaza, que remata en un centro comercial. Entonces, como ese eje, pues ese recorrido va a permitir afluencia de personas. Por ahí puedo marcar un acceso tangencial, eso ya ustedes ya lo tendrán que determinar, ¿no? La dinámica que será, por ejemplo, en el pasaje Corazón de Jesús, la dinámica social. Algunos decían generar plazas, plazoletas, permanencias externas, que haya una convivencia, en fin. Ustedes saben mucho mejor, si no, esta es una idea muy general para que ustedes la manifiesten en este espacio de manera muy concreta.
En el recuadro número 2 hay que indicar con esquemas dibujados del proyecto en el contexto, ya sean en planta o en corte. Bueno, van a resolver la siguiente pregunta: ¿qué relación geométrica tiene el proyecto con respecto al contexto? ¿Sí? O sea, hay que ver si geométricamente ustedes optaron por corresponder, recuerdan esas posturas, o por contrastar. Entonces miremos aquí en este proyecto, tomamos el referente de Ángela. Podemos determinar que la línea azul es el contexto y el recuadro rojo, digamos, es parte del volumen. Miramos que hay una cierta correspondencia con la geometría del lugar, ¿no? En tanto que en la parte inferior podemos ver que hay un contraste o divergencia, porque, digamos, esa forma en U va, digamos, rompe, por decirlo de alguna manera, la recta que conforma la manzana, ¿no? El contexto. Si el límite del contexto, entonces ustedes tendrán que justificar, ¿no? En este caso, para generar un espacio, generar una permanencia interna, externa, configurar un espacio virtual. Bueno, ustedes ya lo tendrán que definir. En este segundo caso de Jamer, por ejemplo, miramos el contraste, ¿sí? Con la geometría. Tendrá que explicar por qué contrasta, ¿sí? Porque hay que justificar por qué toman estas decisiones ustedes, ¿sí? Según el caso, ¿no? El ejemplo de Cristian Carlosama, hay que justificar por qué, por ejemplo, en este caso rompe el contexto. Hay que justificar por qué se eleva, por qué se expande, ¿sí? Cuál es el propósito, a qué elementos morfológicos del contexto se amarra para generar estas geometrías. No tendrá que explicar con gráficos, ¿no? Es el proyecto de Daniela. Miramos, por ejemplo, un contraste de geometría. Entonces, una pregunta interesante es por qué se optó por contrastar con la forma. O sea, son preguntas que ustedes ya deben de empezar a indagar y a responder. Es la primera aproximación que ustedes tienen hacia la construcción de un análisis en memoria, ¿sí? Entonces, la verdad, este ejercicio les va a dar luces para ustedes en el futuro ya fortalecer y consolidar este aspecto. Muy importante el manejo de convenciones, colores, en fin. Y finalmente, en el recuadro 3 vamos a identificar las funciones básicas de la arquitectura. Ustedes se van a responder, o sea, no deben copiar estas preguntas, ojo, ¿no? Estas preguntas no las deben copiar, sino es una orientación para que ustedes plasmen en estos espacios sobre el proyecto, ¿no? Lo que se está solicitando del proyecto, en este caso funciones básicas de la arquitectura. Entonces, ¿cómo accedo al proyecto? Entonces, indicar con flechas cómo acceder. Entonces, miramos, por ejemplo, aquí el caso del proyecto de Daniela. Miren, está marcando el acceso, ¿sí? Que viene, digamos, del pasaje, que el pasaje a la vez se conecta con la plaza, remata en un centro comercial. Entonces, miren, toda esa fortaleza de ese eje, miren, me permiten generar un acceso. Sigamos con las siguientes funciones. ¿Qué tipo de circulaciones hay en el proyecto? Bueno, recuerden que hay circulaciones verticales y horizontales, ¿no? Entonces hay que marcarlas. Por ejemplo, aquí obviamente hay que hacer una planta o una perspectiva, pero este es un ejemplo. Aquí, pues, imagínense que esta línea roja está en el interior del proyecto, ¿sí? Por eso ustedes deberán hacer plantas, mejor, ¿sí? Al menos, aunque también es una circulación, porque se puede recorrer las cubiertas según, ¿no? Según se ve ahí en la expresión de la maqueta, que da la sensación de que las cubiertas son recorribles. Entonces, miren, ahí se está marcando una circulación vertical, ¿sí? El acceso, miren, una permanencia, ¿sí? Se está marcando los espacios, y también las circulaciones verticales, ¿sí? Y todo esto ustedes lo deben aplicar en convenciones y van a ir formando, van a ir entendiendo su proyecto desde las funciones básicas de la arquitectura. Recuerden que lo anterior es a manera de ejemplos. En esta parte del ejercicio ustedes deberán realizar esquemas sencillos a mano, ya sean en planta, alzados o perspectivas, según ustedes decidan. O sea, tienen que ser esquemas sencillos, ¿no? No son tan complejos como los planos. Acá en las memorias son esquemas más elementales, más sencillos. Bueno, las maquetas que van en las bases. Como se darán cuenta, en el módulo hay dos bases. Una base que queda al pie del módulo 1 y una base que queda al pie del módulo 3. La maqueta, o sea, que va al pie del módulo 1 corresponde a la maqueta final del parásito. Se recomienda uso de árboles abstractos, uso de escalas humanas, ubicar el norte, diseñar rótulo indicando nombres, o sea, nombres del diseñador, del proyectista, del estudiante, escala, ¿qué escala está la maqueta? Título del proyecto, ¿sí? El que está en el documento y los aspectos que usted considere, sin colocar en la mancheta.
El rótulo va anexado al pliego de la base de la maqueta, o sea, va por fuera del pliego para que no les quite espacio del contexto, ¿no? Entonces ahí se ubica al pie del módulo 1, miramos aquí el pliego y el rótulo por fuera del pliego, ¿sí? Entonces lo deben anexar de alguna manera. Y como los módulos pues están del pliego de la maqueta de 1 metro por 70 centímetros, ustedes si quieren pueden ampliar el tamaño del módulo para que el rótulo pues no quede en el aire, por decirlo así literalmente, ¿no? Fitotectura recomendada, sí, miramos acá árboles en alambre, en cartón paja, en madera, son abstractos. No se recomienda el uso de estropajo y copor o algodón. En cuanto a la materia de técnicas, con el arquitecto Camilo Yepes se solicita la maqueta estructural que va al pie del módulo 3 en pliego con fondo negro. No es necesario implementar escalas humanas en esta maqueta estructural. Sí, porque lo que necesita es que uno comprenda la concepción estructural o tecnológica que ustedes dieron a su proyecto, ¿sí? No es necesario el norte ni tampoco la fitotectura. No obstante, es necesario hacer el contexto inmediato, digamos el contexto que sostiene, por decir algo, o que contiene la estructura o que enmarca la estructura, ¿sí? Por ejemplo, no es necesario en este caso ser parte de, por decir algo, los que están supongamos en el pasaje, si nos hubiese salido la iglesia, pues no es necesaria hacer la iglesia, ¿por qué no? O sea, el contexto inmediato, ¿sí? Se ubica al pie del módulo 3. Para el tema del rótulo aplica lo del caso anterior. Entonces miramos aquí unos ejemplos del contexto. En la entrega del 2016, coordinada por el arquitecto Ariel Gamboa, miramos aquí, ¿sí? El contexto con fondo negro y las maquetas estructurales. Para finalizar, se les desea éxitos, les deseamos éxitos en su entrega final. Confiamos plenamente en sus capacidades y deseos de salir adelante. Recuerden que nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia. Ramana Maharshi. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.